El Ayom Yom dice así, el de Adar 1. Cuenta el Rebbe anterior. Dijo mi padre, el Rebbe Rashab, Emet, la verdad, es el camino intermedio. Una inclinación hacia la derecha, ¿qué significaría esto? No es a términos políticos, sino de ser más estricto, ser estricto consigo mismo y encontrar en sí defectos o pecados que no se ajustan a la verdad. O sea, muchas veces la gente dice, me pasa esto, me pasa por lo otro, mirá qué mal que estoy. Irse a un extremo no es bueno y no se ajusta a la verdad, porque muchas veces uno se sobreexige y no quiere decir que esa sea la verdad. Y después está el otro extremo, o hacia la izquierda, que acá se refiere a ser indulgente consigo mismo, encubrir los propios defectos o serlo en el servicio a Hashem a causa del amor propio. O sea, uno se deja llevar, no, bueno, esto me pasó por esto, no pasa nada porque justo estaba esto, justo lo otro. Encontrar pretextos para cada cosa, eso tampoco está bueno, no es verdad, son ambos caminos falsos. Y después tenemos el de 27 de Adar 2 de Adar Sheini, que este tiene que ver más con Parshat Shmini, la Parsha que fue cuando o sea, en cierta forma es una Parsha que vamos a leer después de Pesach este año. Pero por el otro lado tiene que ver con el jueves, este jueves que viene ahora, que es Rosh Chodesh Nisan, porque fue el día de la inauguración del templo del Mishkan en el desierto, y fue el día que los dos hijos de Aarón ingresaron a la parte más santa, donde no podían entrar, y ahí fallecieron. Y acá explica, de acuerdo a las enseñanzas del Hasidismo, va a explicar el Rebbe Rashab, el padre del Rebbe anterior, va a explicar por qué fallecieron. O sea, hay muchas explicaciones que se dan, pero la parte hasídica lo vamos a ver ahora. La falta cometida por los hijos de Aarón fue cuando se aproximaron ante Hashem y murieron. Un razó sin shov. Esto significa, estaba el deseo, la voluntad de estar con Hashem, de incluirse, incorporarse dentro de Hashem y escaparse del mundo, o sea, no volver al mundo, estar ahí. Bueno, perdón. Y ese fue el error. Porque la misión nuestra, ayer nos mandó a este mundo, entonces la misión es quedarnos en este mundo y hacer de este mundo una morada para Hashem, que la máxima expresión es el templo mismo, pero no quedarnos encerrados en el templo, sino hacer del mundo un gran templo, hacer de este mundo una morada para Hashem. Ese fue el error de ellos. O sea, un ratzos sin show, sin retorno. La verdad que cuando se viene ante Dios, la palabra adicional, como dice Titaru, seréis purificados, se encuentra, bueno, en otro versículo ante Dios. Debe existir el Titaru, estar limpio y puro, y ello tiene que repercutir en la acción concreta. Lo que es en extremo alto cae profundamente bajo, de modo que Ratzos sin Shov es la muerte, no funciona. Sobre esto sobrevino la enseñanza de Hashem a Moshe, que dijera a Aarón las mismas letras que la palabra niré. Niré quiere decir visible, que en términos de los poderes del alma corresponde al intelecto, es algo revelado, diciendo, a fin de ingresar al arca sacra, incluso después de la cortina, o sea, ya en la parte más eh, santa del templo, que es el estado previo a Tzimtzumim, antes de la creación, hay que saber que sobre el Aarón, el arca, cuyas letras son las mismas que la palabra Niré y que la palabra, o sea, Aarón, que la palabra de Aarón, el sacerdote, visible es decir, el intelecto, hay un caporet. Arriba estaba, digamos, la caja, por decir de alguna forma, que era el Arona Kodesh. El Arona Kodesh en el templo no era, para decirlo en una palabra muy sencilla, no era un armario
como tenemos en los templos hoy en día. Hoy en día el Aron HaKodesh es un armario hermoso. Cada Keilah y cada templo lo hace de acuerdo a sus posibilidades, lo más lindo que pueda. Bueno, en el templo, en el Mishkan, no era un armario, sino que era como una caja, puedo decir como no sé, como una caja así estirada, donde adentro estaban las lujot y arriba había una tapa, en realidad eran tres cajas, pero no vamos a entrar en los detalles. Arriba había una tapa que se la llamaba caporet. ¿Qué es el caporet? Es una tapa, la cubierta, una intención de ocultamiento expresada sobre la faz del caporet, y por ello no han de morir. No han de quedarse solo en el razó, el ingreso, pues en la nube me haré ver yo sobre el caporet. O sea que Hashem, ¿de dónde lo vemos? Desde la nube. La intención del primer Tzimtzum es revelación. La senda que conduce a ello es Beal, no ingresará. Una negación absoluta del yo, Bitul. Hacer lo que el Hasidut demanda. Estar anulado ante Hashem. Y no lo que el intelecto diga. Entonces ingresará al área sacra. O sea que la forma para lo que tenemos que hacer nosotros es descubrir, revelar la presencia de Hashem, que está en la nube, que está como cubierta. Pero para entrar, para acercarnos a Hashem, tiene que estar la idea de Ratzó Beshov, el ir y el regresar. Vamos a hacer un imaginativo. Pensemos en el año 1938. El, el presidente de los Estados Unidos, creo que era Roosevelt en ese momento, el hombre se pone fuerte y decide que, que va a atacar, o sea, ve lo que se viene, ve que está Hitler y Maximo, con Eichmann, con Himmler, con toda la plana mayor de los nazis y Maximum, y con lo que venían preparando hasta la solución final, los campos de concentración, etcétera, que eso se venía gestando de antes, y dice, esto no puede ser, va, ataca y desarma, destruye todo, con las armas que había en ese momento, por supuesto. ¿Qué hubiese sido del mundo? En la Segunda Guerra Mundial murieron, nosotros lo que más nos duele son los 6 millones de Yehudim, pero murieron 60 millones de personas en el mundo, en la humanidad. El mundo hubiese sido totalmente distinto. Estamos mirándolo desde el punto de vista terrenal. Está bien, las cosas que tienen que ser y por qué pasaron, no, yo no tengo la respuesta y no es este el momento para analizarlo, pero pensémoslo al revés para hacer una composición de tiempo y espacio con lo que está pasando hoy. Y antes de continuar, el Talmud nos cuenta, el Tratado de Sanedrín, que el rey Hizkiyahu venció a Sanjerib, el rey de los asirios. Y él estaba, digamos, nominado para ser el Mashiach. Tenía todas las cualidades. Era un rey, era de Yehudá, de la tribu de Yehudá. Era un tzadik, era un líder, tenía todas las condiciones. Y cuando Hashem lo quiso, eh, digamos, ¿no? Así cuenta el Talmud. Hashem quiso que él sea el Mashiach, y dice el Talmud que le dijeron a Hashem, ¿cómo va a ser el Mashiach si no dijo Shirah, si no alabó a Hashem? No es que él era un tzadik, no es que él sabía que todo viene de Hashem, pero no hizo una Shirah, un cántico especial. Y por eso el Mashiach, por eso no fue designado Mashiach. Entonces miremos lo que está pasando hoy en día. A veces las personas piensan que, bueno,
hay algo que se llama Teba, hay naturaleza, nos preparamos, hacemos lo que tenemos que hacer y después llevamos a cabo, esto es en todas las actividades. Si uno quiere, lo que sea, digamos, tiene un negocio y quiere que haya una buena venta, entonces lo que tiene que hacer es, primero tener un local, estoy dando un ejemplo X, ¿no? Tener un local, arreglarlo bien, poner las estanterías o como quiera, traer la mercadería y abrir el local en el horario correspondiente y que esté abierto y cerrado en los horarios que puede tener una buena venta. Entonces, ¿qué va a decir? Bueno, me preparé como corresponde, puse buena mercadería, un lindo local, lo tengo abierto y me va bien por eso. Baruch Hashem también, ¿no? Pero me va bien por eso. Pero a veces la persona no se da cuenta que hay un montón de factores, de detalles que se tienen que dar uno tras otro para que las cosas sucedan. Que consiguió el local en el lugar justo, que era un lugar que pasaba mucha gente, que consiguió buena mercadería, que pudo decorarlo bien, que tiene buenos empleados. O sea, un montón de detalles que hace que el éxito se concrete. Imagínense hoy en día lo que está pasando con la guerra, lo que está pasando en Israel, lo que está pasando por Irán. Es verdad, Israel tiene un ejército maravilloso, tiene unos soldados que son increíbles. Les cuento algo que me pasó ahora cuando estuve en Israel. Uno de mis nietos, que lo conoce, Mendy Orbach, cumplía años. Entonces yo estaba creo que era en la peatonal en Jerusalén, en la Ben Yehuda, estaba con mi señora. Dijimos, como era por el cambio de horario, dijimos, vamos a llamarlo a Mendy porque después se nos hace, después no vamos a poder llamarlo. Entonces estaba yo hablando con él y en eso pasa un grupo de Hayalim, caminando ahí por la calle. Entonces le digo a Mendy, espera un minuto. Entonces le digo a los Hayalim, ¿quieren mandarle un saludo a mi nieto que está cumpliendo años? Y todos los Hayalim le empezaron a cantar y omuledes y le desearon y todo. Algo hermoso, algo maravilloso. O sea, nuestros Hayalim y Hayalot y los comandantes y todos son maravillosos. Podemos pensar, es verdad, es así. Pero no solamente son maravillosos, sino que tienen oficiales, y tienen el Mossad, y tienen el Shin Bet, y tienen el gobierno, y tienen el primer ministro, y tienen los aviones que se necesitan, y los armamentos que necesitan, y toda la precisión, y los grandes cráneos, los grandes científicos que logran armar, porque yo he leído, y seguramente ustedes también, Israel agarra incluso los aviones que le llegan de Estados Unidos, los F-16 o los F-35, etcétera. Israel le acomoda cosas, su versión, que solamente es lo que ellos necesitan, ¿no? Para la actividad que tienen que desarrollar. Entonces, uno puede decir, qué bárbaro, ¿no? Qué bueno, la verdad, una fuerza poderosa. A ver, Israel es un país recontra chiquitito, un país donde no solamente que es chiquito, sino que es joven y que tiene un montón digamos, originalmente con un montón de situaciones, falta de agua, clima desértico y tantas otras cosas como se fue desarrollando para que hoy sea Baruch Hashem una potencia. Y después tenemos al presidente de Estados Unidos, que el presidente de Estados Unidos dice, hay un malvado ahí, vamos a atacarlo a ese malvado. Y vamos a poner toda la fuerza. Y yo voy a ir con Israel. Estados Unidos, la superpower de hoy en día, un país de 350 millones de habitantes, con el que maneja toda la economía mundial, con el petróleo, con todo, y se unió a un pequeño país para atacar al enemigo, a la man de hoy en día. ¿Cuándo fue el día que atacaron? El día Pashat Zahor, el día que el Shabbat antes de Purim, 11 de Adar era,
el día que leímos en la Torá que hay que borrar el recuerdo de Amalek. Y si miramos, ¿cuándo fue esto? En los días de Purim. Uno dice Purim, ¿cuál es la diferencia entre Purim y Hanukkah? Hanukkah fue un milagro abierto, que lo vemos con los ojos. No solamente, primero el ejército de los macabeos luchó contra el ejército griego y los venció. Está bien, tuvieron ideas, pero eran un puñado de personas y los pudieron vencer. Después la velita, la luz que quedó encendida y en vez de durar un día, duró 7 días, o 8 días en realidad. Entonces, uno se da cuenta que es un milagro, pasaron cosas sobrenaturales. Pero lo de Purim, bueno, al final de cuentas, este, Esther era una tipa inteligente, muy inteligente. Entonces supo convencerlo al marido. Y Mordejai también estaba ahí, le pasaron los datos, y justo el Mordejai fue el que avisó al rey en su momento que había un complot para matarlo. Fue justo el rey estaba leyendo el libro de los recuerdos y vio que no se había hecho nada con Mordejai y justo vino Amán en ese momento para decirle que lo va a colgar a Mordejai en un árbol, Amán perdón, el rey le pregunta a Amán, ¿qué harías con una persona que vos querés mucho? Entonces le dice, lo pasearía con todos los uniformes, y con el uniforme real y en el caballo real, y proclamaría que esta es la persona que el rey admira y quiere. Y al final después Esther arma una fiestita ahí del vino y y lo invita a Amán. Y en ese momento, y Esther ahí Amán viene y el rey está contento de escucharla a Esther. Y viene, y justo estaba Amán y Esther le cuenta la verdad. Y el rey sale afuera y cuando entra Amán se había caído al lado de la reina y el rey se enfureció porque estaba sentado en la misma cama que la reina y lo mandó a matar. Y después la victoria, etcétera, etcétera. Uno dice, bueno, casualidades. Puede haber tantas casualidades. Esto es lo que explican los sabios. Es un nes, es un milagro investido en la naturaleza. Pero ¿cuál es el milagro? Que todo se fue dando exactamente en el momento necesario para llegar a la victoria, para llegar a la victoria de Purim, al Nes de Purim, etcétera. Y hoy en día uno puede decir lo mismo. Escuché de primera fuente que, que un yehudí le contó al rabí, porque lo dijo el rabino Jacobson, el famoso rabino Jacobson, contó en un video que él se encontró con un yehudí y que el yehudí le contó lo siguiente. En la época del presidente Obama, Yemak Shemot, este Obama fue el que armó todo digamos, el trato con Irán, con todo el trato, todo esto que le permitió, que esto, que lo otro, lo armó él. Entonces el, eh, este Yehudí se encontró con Obama, una persona importante, se encontró con Obama y le dijo, escúcheme, señor presidente, ¿qué pasa si ellos van a enriquecer el uranio o lo que sea y van a empezar a atacar Israel? Entonces Obama le dijo, bueno, si va a pasar, o sea, ¿cómo usted le permite, hace este acuerdo con Irán, si ellos pueden atacar Israel y hacer un desastre? Entonces dijo, no, no tenga problema. Si ellos atacan a Israel, nosotros lo vamos a ir a defender. Así le dijo Obama. Entonces Yehudí le dijo, sí, hasta que ustedes vengan a defendernos, Haz de Shalom, 1 millón de Yehudim ya no van a estar. Dice que Obama se quedó callado, no tuvo lo que decir. Baruch Hashem, después vino Trump. Y de acá no estamos hablando de política ni nada, simplemente estamos hablando así como a Hashverosh, no somos devotos de Hashverosh,
Ahashverosh fue el que colgó a Amán, y eso por supuesto es bueno. Trump, el tipo, fíjense, mientras estaba en la campaña, 2 veces se salvó de la muerte. Y una que fue pública, porque están todos los videos, no sé, que yo no entiendo de balística, pero por milímetros se salvó. Y ya cuando fue la presidencia anterior, él ya anuló el acuerdo con Irán. Y ahora él dijo, antes y es sabido que los que armaron el complot contra Trump eran los mismos iraníes. Entonces, Trump dijo, en vez de que este me venga a matar a mí, voy a yo matarlo primero. ¿Y cuál es la diferencia entre el Amán de aquella época y el Amán de esta época? ¿Cuál es la diferencia? Que el Amán de aquella época quería destruirnos en un día. El Amán de esta época quería destruirnos en un instante, con una bomba hacernos Hazbe Shalom. Ni quiero sacar de mi boca. Entonces es muchísimo peor. Entonces, esto es lo que tenemos que reconocer, entender que estamos en el umbral, que todo esto son señales que estamos en el umbral de la Geulah, en el umbral del Mashiach. ¿Y por qué tenemos que decir? Uno dice, bueno, pero está bien, son milagros, pero también tenemos la Fuerza Aérea, y tenemos Trump, y tenemos los barcos, y los misiles, y los B-52, y los F, y los... A ver, tenemos todo eso. Pero ¿por qué decimos que es la venida del Mashiach? Que venga la venida del Mashiach, como dice el Rambam dice cuando va a venir el Mashiach, Olam que minagó Noé. El mundo se va a seguir conduciendo tal cual es ahora. Entonces no es que tenemos que esperar los milagros así revelados como fue en Kriyat Yamsuf cuando se abrió el mar, o las 10 plagas, o cuando salimos de Egipto, o tantos otros milagros revelados, sino son milagros que se invisten en la naturaleza, porque todo el objetivo de la creación es hacer de este mundo una morada para Hashem. Hacer de este mundo una morada para Hashem no significa que viene Hashem y hace los milagros, sino significa que es a través de nosotros. Y si es a través de nosotros, entonces Hashem hace los milagros. Pero como es a través de nosotros, entonces no se lo ve reveladamente como un milagro. Aunque si uno ata todos los cabos, se da cuenta que no hay otra forma. Hoy en día, hasta contó 2 cositas más. En la conferencia de prensa que contó Netanyahu, y vuelvo a repetir, esto no es un tema político ni nada, pero en la conferencia de prensa de Netanyahu del jueves pasado, él contó que Trump le dijo que no entiende, hay algo que no entiende. Normalmente cuando hay una guerra, la gente se escapa del lugar. Y en Israel es todo lo contrario, todos quieren volver. Todos los israelíes que están varados, y acá no hay diferencia entre datim o no datim, más religioso, menos religioso, de derecha, de izquierda, todos quieren volver, nadie quiere escaparse. Entonces Trump le preguntó a Netanyahu, ¿cómo puede ser esto? Entonces dice Netanyahu que él le contestó que este es el secreto del Am Israel, el Netzach Israel, lo eterno que es el pueblo de Israel. Y por primera vez, tal vez en todos los años del Estado, un primer ministro dice abiertamente, sin vergüenza, a Kadosh Baruj Hu nos dio una oportunidad y nosotros tenemos que aprovecharla. En otras épocas, los dirigentes, los primeros ministros, los generales, ni nombraban. Tenían vergüenza, tenían miedo de decir, o vergüenza, o no creían, no lo sé. Habría que analizar caso por caso. Y otra cosa más que no viene acá el hecho de hablarlo. Pero hoy en día todo el mundo reconoce. Yo leí la otra vez un artículo, como creo que les conté, que uno del Financial Times de Londres, él escribe, no hay otra cosa que no sea la fuerza divina que está atrás de todo esto. Sería imposible, imposible. Caen misiles. Yo me acuerdo una vez, todo esto voy a ir cerrando, una vez estaba en la parada del colectivo, yo tenía
estaban en la Yeshiva. Estaban Ángel, Gallardo y Warnes. Estaba esperando el colectivo, yo tendría 13, 14 años. Estaba esperando el colectivo para ir a mi casa y yo vivía en la Avenida San Martín y Belaustegui, antes de Juan B. Justo, Paternal. Estoy con un compañero esperando el colectivo y un auto se sube a la vereda y pasa al lado de nosotros. Entonces, yo al día siguiente fui a Rosh Yeshiva, a Rabon Garten, a la Shalom, primer día de Jabat acá. Y le pregunté, le dije, Rebe, dígame, ¿tenemos que hacer Benchun Goimel? ¿Tenemos que hacer Birkat Gomel, la bendición de agradecimiento porque nos salvamos? Fue tan elocuente que me quedó grabado hasta hoy en día. Me dijo así, si el auto te hubiese pasado por encima y no te pasaba nada, ahí tenés que hacer Birkat Gomel. Pero como el auto pasó al lado tuyo, no es necesario. Pero hoy vemos en Israel una respuesta tan inteligente. Yo como un jovencito de 13, 14 años, fue una lección para mí de lo que significa cada cosa. Pero hoy en día vemos que hay los misiles, desgraciadamente muchos cayeron en la mitad de la calle, en casas, salvo ese misil ahí en Beit Shemesh, que bueno, no, pero la mayoría de los misiles no, la gente no está. Son milagros, y no es que son bombitas que caen, son terribles esos misiles. Me contaba mi hijo, mi nuera, que el estruendo que eso hace se escucha a decenas de kilómetros. Que Hashem ayude, que los Yehudim seamos conscientes que estamos viviendo una época muy especial, que está todo listo para que el Mashiach se revele, que realmente pidamos, que busquemos hacer una mitzvah y otra mitzvah y otra mitzvah, y Bezrat Hashem, el shiur lo vamos a seguir dando, me comprometo, ¿no? Humildemente. Si lo viene a dar el Mashiach, voy a estar contento. Y si me da la posibilidad de seguir dándolo, con mucho gusto lo voy a dar. Nos vemos mañana si Dios quiere.